nos hablan, ya sea en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, de la grandeza de Erasmo, decimos el elogio de la locura, hasta el título, el elogio de la locura. Como no sé ni lo que significa, pues ¿para qué lo leo? Bien, y entonces pasamos así el bachillerato, pasamos la universidad y realmente pues no nos interesa, y de los grandes humanistas no tenemos la lectura. Bien, cuando nos acercamos nos damos cuenta que es un texto que le dedica Erasmo a Tomás Moro, entre cuates o compadres, ¿verdad? Y como cuates vamos a hablar de cosas que rompen con el ámbito institucional en un momento determinado, y entonces escribe elogiando lo que para la Iglesia eran cosas verdaderamente negativas, que propiciaban en un momento determinado el pecado. Es decir, para la Iglesia la obra de Erasmo es un riesgo. ¿Por qué? Porque escribe elogiando a la locura, elogiando a la necedad. Y tiene un texto maravilloso, que es el que vamos a ver ahora, que se llama El elogio a la estupidez. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Y entonces decimos, oye, a ver, dices que la locura, la necedad y la estupidez, ¿qué son? Y dice Erasmo, son las bases intelectuales del ser humano. Si el ser humano no es estúpido, necio y loco, no es humano. Son los tres elementos que le llevan al pecado: la necedad, la locura y la estupidez. Porque un creyente... ¿Bases intelectuales de qué, perdón? ¿Perdón? ¿Dijiste bases intelectuales de qué? Del ser humano. Del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que eran las bases del pecado, la necedad, la estupidez y la locura, porque solamente un loco, un necio o un estúpido peca. Dice ahora Erasmo, no, hay que... Dice la estupidez. Sé muy bien lo que opina de mí la gente, ya que no desconozco la mala fama que tengo, aún entre los más tontos. Pero yo soy la única, sí, la única que cuando quiero hago reír a los hombres y a los mismísimos dioses. Y entonces Erasmo le dice a Moro, oye, ¿por qué no hacemos un pequeño juego? Fíjate que la otra vez iba yo caminando contigo y platicando, y qué sé yo, y me acuerdo que durante la charla nos reímos mucho. Íbamos en caballo, platicamos y nos reímos. Y me puse a pensar, caray, qué pocas veces ¿sí?, nos reímos. ¿Cuántas oportunidades tenemos en la vida, dice Erasmo, de poder reír? Sobre todo nosotros, que siendo religiosos, lo tenemos prohibido. ¿Por qué lo tenemos prohibido? Eso me puse yo a pensar. Y entonces me di cuenta que mi primer grado de humanidad lo tengo contigo. Los templos católicos son las casas donde la risa no puede existir, la risa no puede entrar. Y entonces dice Erasmo, curiosamente, cuando me río contigo, siento que soy más humano. Si esto es cierto, yo recuerdo, dice Erasmo, que aquel que ríe es considerado por la Iglesia como un loco. Está mal, ¿sí? Es alguien que no razona. Y desde Aristóteles, raciocinio, verdad, palabra y Cristo son lo mismo. Por lo tanto, todo aquel que rompe con ese raciocinio por estar loco es enemigo de Dios. Pero resulta con que yo me humanicé contigo ese día que reímos, y por lo tanto resulta con que solamente puede haber humanismo en mí, humanidad en mí, si rompo con los cánones ideológicos de la Iglesia y defiendo entonces la falta de raciocinio. Y entonces va todo integral, el que no necesariamente estamos hablando de que la razón y Cristo irían de la mano. No sería que pudiéramos pensar, dice Erasmo a Moro, que en las bodas de Caná Jesús convierte el agua en vino. ¿Tú crees que no haya alguien que haya reído con Jesús ese día? Sobre todo no llevó cualquier vino, lleva un vino de Dios, estaba divino el vino. Entonces, ese vino que era divino
Hombre, pues nos tenían que llevar a estar alegres, a estar felices. Y entonces dice, te voy a dedicar precisamente este texto donde vamos a elogiar a la locura. Y más adelante, al mismo Moro le escribe textos sobre la necedad y sobre la estupidez, en donde dice, mira, es muy cierto, la única que hace reír a los hombres y a los dioses es la estupidez. Oye, qué maravilla, porque entonces resulta que le hemos negado a Dios la capacidad de reír, es decir, le hemos negado la capacidad de ser estúpido. A ver si voy muy despacio. A Dios no lo consideramos estúpido. Lo que está diciendo Erasmo es, por no considerarlo estúpido, nunca aceptaremos que Dios ríe. Y un Dios que no ríe no tiene por qué estar a gusto cuando nosotros reímos. Y un Dios que no está a gusto con nosotros cuando reímos, léase, cuando nos humanizamos, es un Dios que no quiere que nos humanicemos. Por lo tanto, luchemos por la estupidez de Dios. ¿Se imaginan un discurso así en el siglo XVI por parte de un religioso? Imagínense un sermón. ¡Que viva! Y una muestra evidente de que yo hago reír a los hombres y a los dioses es que tan pronto como he empezado a hablar ante esta numerosa audiencia, sus rostros se han iluminado con nueva y desacostumbrada alegría. ¿Tanto quiere decir que no estamos ofendiendo a Dios? Nos estamos riendo con Él y de Él. Si siendo Dios no puede entender que no es ofensa, sino relajación humana, estúpido, y lo invitamos a nuestro corrillo. ¿Me explico? Es decir, ha habido mucho tiempo en el que hemos estado tristes, serios, y dice Erasmo, mira, por primera vez nos reímos, hasta de Dios, y eso que no te contaba el chiste. Pero si te cuento un chiste, vamos a reírnos, y qué no pasa nada, no pasa nada. Hagan de cuenta que Erasmo platicara con los radicales musulmanes que lanzaron la fatwa contra Salman Rushdie en versos satánicos. ¿Y por qué? Porque se le ocurre a Salman Rushdie en los versos satánicos hablar de dos cuates que se llaman Gabriel y Mohammed, y se van a la taberna y al burdel y ya. Oh, son los nombres del mensajero de Dios, Gabriel, y de Mahoma. Oh, no, ¿cómo es posible? La voz de Dios. Y dice Erasmo, es una novela. Es una novela. Es más, tú a tu hijo le pusiste Mohammed, ¿o no? Pues viendo el papá que tiene Mohammed, es más ofensa que le pongas a tu hijo Mohammed que escribir una novela, ¿o no? A mi hijo le puedo llamar Gabriel. Ya poco estoy defendiendo a Dios. Yo nada más como me salió. ¿Por qué no nos reímos? Si Dios es Dios, entenderá perfectamente bien nuestro humor y nuestra humanidad, ¿o no? Porque entonces resulta que si no te ríes, le temes a Dios. Eso sí pega. Y entonces resulta con que no amas a Dios simplemente porque lo temes. Pero entonces decir que tu fe está basada en el temor es mostrar que no tienes fe. Apenas me han visto, a mí, la estupidez. Se les ha dibujado un nuevo semblante. Algo así como un nuevo sol muestra su rostro resplandeciente a la tierra, o como cuando la primavera empujada por blando céfiro renueva la faz de las cosas. Hay veces, dice Erasmo,
en que es necesario dejar la perfección a un lado. Bueno, es más, Erasmo se adelanta hasta a las nuevas teorías neurolingüísticas y de desarrollo humano que nos hablan de que la palabra crisis significa oportunidades en chino. ¿Ves que siempre se dice que en chino la palabra crisis significa oportunidad? Entonces como que el único que conocía esto era el chino y por eso el chino está como está. Dando cuenta que Erasmo planteara precisamente esta idea. Que no es necesario ya hacer a un lado la perfección. Miren, hemos velado por ser perfectos. Ha habido cientos de años y cientos de filósofos que nos han enseñado la maravilla de la perfección. Si usted desarrolla el hemisferio derecho, bueno, que se desarrolla el hemisferio derecho, izquierdo, no sabe. Lo que quieras. Ve cómo estamos. ¿O no? O lo que es lo mismo,